El millonario viudo descubre a su bebé amamantando a la empleada humilde, y queda sin palabras. Alejandro nunca imaginó que un simple regreso temprano a casa podría romperle el mundo en 1000 pedazos. Ese día, la enorme mansión se le antojó más fría que nunca. Los corredores vacíos, las cortinas pesadas, el silencio gigante. Pero lo que encontró en la salita al final del pasillo no tenía nada de habitual. Ahí estaba Lucía, la empleada que siempre pasó desapercibida, la mujer sencilla y callada que limpiaba sin molestar, acunando al bebé recién nacido con un gesto tan natural, tan tierno, que dejó a Alejandro helado. La imagen lo golpeó duro. El pequeño, dormido, chupando suavemente mientras Lucía lo sostenía con una ternura que le quemaba el pecho. No podía creerlo. El aire se volvió denso, cargado de preguntas que explotaban sin respuestas. ¿Por qué ella? ¿Por qué ese momento? ¿Qué secretos escondía esta escena en medio de una casa donde todo estaba planeado, controlado y medido al milímetro? La cabeza le giraba. Apoyó tembloroso la mano en el marco de la puerta y sintió una opresión brutal en el pecho. Los recuerdos de Mariana, su esposa, volaron sin permiso a su mente. Su voz suave pidiendo ayuda aquella última noche. Aquel adiós frío que le había dejado solo con un bebé que ahora veía de otra manera. Ahora, ese bebé parecía sostener un puente invisible hacia Lucía, y esa conexión despertaba en Alejandro una mezcla retorcida de desconcierto, culpa y un instinto protector que jamás imaginó sentir por ella. Al otro lado del pasillo, la casa parecía susurrar secretos guardados durante años. Los cuadros con caras serias de sus antepasados, las paredes decoradas con lujo pero sin alma, el eco lejano de pasos que quizás nunca llegaron. En ese instante, el mundo de privilegios que Alejandro había construido con tanto esfuerzo comenzó a desmoronarse. Aquella escena simple y cruda ponía todo en jaque, su concepto de familia, de lealtad, de lo que era correcto. Pero no solo él tuvo ese choque. Los socios de Alejandro, el clan familiar que cuchicheaba detrás de puertas cerradas, vieron en Lucía la amenaza perfecta. Una mujer humilde, que sin quererlo, empezaba a arruinar planes, a crear tensiones imposibles de esconder. Rumores comenzaron a llenar los pasillos, miradas afiladas que perforaban silencios. ¿Quién era realmente Lucía? ¿Qué vínculo ocultaba con Mariana? Y lo más desconcertante para Alejandro, misterios del pasado que se entrelazaban con su esposa, con su hijo, con la misma presencia de Lucía. Las preguntas retumbaban sin cesar. ¿Y si la verdad era mucho más cruenta? ¿Y si la historia que Alejandro creía conocer no era ni la mitad de cierta? El bebé dormía ajeno a todo, pero Alejandro sentía que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. Nada volvería a ser igual. La casa, la familia, él mismo. Y esa escena, esa imagen que quemaba su mirada, era solo el principio de un enigma que estaba a punto de estallar. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Alejandro se quedó paralizado. Sus ojos se clavaron en la ternura con la que Lucía sostenía al bebé. Pero a cada instante que pasaba, un sudor frío le serpenteaba la espalda. No podía respirar. El silencio en el pasillo era un peso que le aplastaba el pecho. Quiso hablar, romper ese momento que lo destrozaba por dentro, pero nada salió de su boca. Solo un temblor sordo que corría por sus manos. De repente, un ruido seco, un portazo que retumbó en toda la casa. Alejandro giró la cabeza al instante. El corazón se le detenía a cada segundo. Al fondo, vio a Rosa, la hermana mayor de Mariana, entrando abrupta, con el rostro crispado por el odio y la sorpresa. ¿Qué demonios está pasando aquí?
gritó Rosa con furia. Lucía se sobresaltó, apretó al bebé contra su pecho y bajó la mirada cuanto pudo. Alejandro quiso calmar la tormenta, pero Rosa ya corría hacia él, sin contención. «¿Esto es verdad?», escupió con voz cortada. «¿Lucía está amamantando a este niño?». El aire se llenó con las palabras densas como golpes. Alejandro estaba a punto de perder la cabeza. Estaba claro que para Rosa esto era una traición, un escándalo que podía destruir la familia. Pero entonces, justo cuando la tensión se soltaba en 1000 pedazos, la inesperada llamada sonó en el bolsillo de Alejandro. Miró la pantalla temblando. Era un número que no reconocía. «Contesta», le ordenó Rosa, feroz. Con la mano temblorosa, Alejandro deslizó el dedo. La voz al otro lado del teléfono fue un disparo directo a su alma. «Alejandro, debo contarte la verdad. Lo que creíste saber es un cuentazo. Mariana no es quien parecía ser. Y Lucía no es solo la empleada». Un silencio aterrador se hizo en la sala. Alejandro tragó saliva, pálido. «¿Qué dices?», balbuceó. «Ella es tu verdadera esposa, Alejandro. Mariana y Lucía son la misma persona». La voz, húmeda y pesada, lo derrumbó. Por un momento, el mundo desapareció. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo entender que la mujer a la que amó, la que murió, nunca había sido del todo real? ¿Y qué sería ese bebé entonces? Rosa miró a Lucía con ojos llenos de suspicacia y miedo. La humilde empleada parpadeó, confusa y aterrada. La tensión explotó en 1000 gritos mudos, en preguntas sin respuestas. Pero entonces, algo aún peor ocurrió. Las luces se apagaron de golpe. La casa quedó envuelta en un negro absoluto. Se oyó un golpe seco, un grito ahogado. Alejandro avanzó a tientas, el pulso desbocado. Cuando las lámparas volvieron, la escena era peor. Lucía estaba caída en el suelo. El bebé llorando desconsolado en sus brazos. Sus dedos temblaban, la cara blanca como la pared. Alejandro sintió un nudo insoportable en la garganta. «Alguien hizo esto», vociferó Rosa, mirando nerviosa a todos. El hombre que sostenía el teléfono reapareció en la línea. «No confíes en nadie, Alejandro. Están jugando contigo. Todo está tejido para hundirte, y a Lucía también». El silencio cayó. La confianza se quebró. Alejandro se dio cuenta de que estaba atrapado en una telaraña de mentiras, secretos y un juego perverso con reglas que no conocía. Miró a Lucía. Su mirada cansada, asustada, le decía que la historia apenas comenzaba. No sabía qué creer, ni a quién, pero estaba seguro de algo. Nada volvería a ser lo mismo. Y en ese instante, un ruido sordo y metálico llamó su atención detrás de la puerta entreabierta. Un objeto pesado cayó al suelo. Alejandro se acercó despacio. Su mano temblaba, su piel erizada. La puerta estaba abierta, y sobre la alfombra, una carta con el escudo de su familia brillaba bajo la sangre que empezaba a mancharla. Sus ojos se oscurecieron. Las palabras que leyó deshicieron todo lo que creía entender. Y entonces supo que la verdad sería mucho más cruel de lo que su corazón podía soportar. ¿Quién había querido silenciar a Lucía? ¿De qué se estaba protegiendo aquel clan? Y lo peor, ¿qué secretos guardaba ese sobre, que podría cambiarlo todo? El teléfono sonó otra vez. Alejandro respiró hondo. Era la llamada que iba a destruirlo o salvarlo. Pero esta vez, el silencio fue tan fuerte que dolió más que cualquier grito. La historia solo empezaba a sacar sus garras. El teléfono tembló en las manos de Alejandro. Miró la pantalla con el corazón en la garganta. ¿Quién podía llamar a estas horas? ¿Y qué más iba a estallar en su mundo? Respiró hondo, tratando de ordenar la confusión. Al otro lado la voz sonó urgida, temblorosa. «Alejandro, tienes que escucharme bien. Esto no es solo un juego de máscaras. Hay algo que nadie te ha contado. Algo brutal». Antes de que Alejandro pudiera preguntar, un ruido seco cortó la línea. La llamada se interrumpió. El silencio volvió, más pesado, más opresivo. Pero entonces, un golpe fuerte resonó detrás de la puerta del pasillo. Alejandro parpadeó rápido, giró la cabeza y vio algo que lo paralizó. La puerta se abrió de golpe otra vez.
Esta vez no fue Rosa ni Lucía la que apareció. Era una mujer, alta, con ojos oscuros como la noche y una mirada que quemaba. El rostro le era extrañamente familiar, pero Alejandro no lograba recordar de dónde. Caminó hacia ellos con pasos firmes, pausados, y por un instante todo en la sala, los murmullos, los sollozos del bebé, la incertidumbre, se detuvo. —¿Quién es usted? —preguntó Alejandro, sin poder apartar la vista del rostro implacable. La mujer alzó la mirada y su voz cortó el aire helado. —Soy tu hermana. El piso se abrió bajo los pies de Alejandro. No tenía idea de que tuviera una hermana. Nunca nadie había mencionado a nadie más en su familia. Sintió que el pulmón se le comprimía. Le faltó el aire. —¿Qué? —balbuceó, sin poder creerlo. —¿Eso es mentira? ¿Un truco más? Ella negó con la cabeza lentamente, con una expresión amarga y cansada. —No, soy la hija olvidada de tu padre, la que desapareció hace años. Y todo lo que crees, Alejandro, está construido sobre mentiras. Las miradas se cruzaron. Rosa soltó un suspiro tan pesado que pareció cargar la casa. Lucía apretó al bebé contra su pecho, como si quisiera protegerlo de esa verdad que caía como una bomba. De pronto, la mujer sacó un sobre, igual al que Alejandro acababa de encontrar en el suelo, y lo lanzó sobre la mesa con fuerza. El papel tembló. Las letras escritas a mano se mostraron claras. Documentos que probaban que el bebé no era solo hijo de Alejandro, sino que su existencia había sido ocultada intencionalmente, que él tenía un hermano, perdido para todos, que Mariana, Lucía, la familia entera, era parte de un plan para proteger algo mucho peor. Entonces, para terminar de quebrar todo, la mujer se desplomó súbitamente al suelo, con un grito ahogado. Alejandro se tiró hacia adelante en un segundo, temiendo lo peor. La cara blanca, los ojos que se cerraban poco a poco. Algo se desvanecía en la casa más fría de todas. —¡Llamen a un médico! —gritó Rosa, mientras el bebé comenzaba a llorar con más fuerza. La tensión explotó en 1000 pedazos. Nadie se movía. Alejandro sintió que el aire se le escapaba y que la verdad ahora era peor que cualquier mentira. Justo entonces, desde el teléfono que Alejandro aún sostenía, llegó un nuevo mensaje. Tu familia no es lo que crees. Prepárate para la verdad más difícil. El juego acaba de empezar. La oscuridad en la casa parecía tragarlos a todos. Alejandro miró a Lucía, a Rosa, a la mujer desmayada, y se dio cuenta de que no había vuelta atrás. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Pero esta vez fue más espeso, más amenazante. ¿Quién era esa mujer realmente? ¿Por qué apareció justo ahora? Y lo peor, ¿qué secreto guardaba esa sangre que había manchado la carta en el suelo? Alejandro se quedó clavado, con el pulso en llamas y la garganta seca. Solo una cosa estaba segura. Todo lo que creía saber había muerto junto con la calma de esa noche. Y algo muy cerca seguía respirando en las sombras. El misterio no había hecho más que empezar. El silencio era tan pesado que parecía aplastar el alma de todos en la sala. Alejandro apenas respiraba, con la mirada clavada en la mujer que yacía en el suelo. Rosa, desesperada, sostenía la cabeza de aquella extraña mientras gritaba por ayuda. Lucía mecía al bebé con fuerza, intentando calmar sus llantos. Sus labios temblaban sin encontrar las palabras. Pero entonces, justo en el momento en que el horror parecía cobrar todo el espacio, un sonido diferente cortó la tensión. Un susurro, una voz tenue, como un hilo rozando el oído. Alejandro giró la cabeza apuntando hacia la puerta del pasillo. Allí, tapado por la penumbra, un hombre apareció de repente, delgado, de ojos intensos y oscuros. No había salido en ningún momento. Nadie lo había visto llegar. Alejandro, dijo con voz apagada, hay cosas que no sabes, que ni siquiera imaginas. Las miradas se clavaron en él, llenas de preguntas y miedo. La mujer en el suelo entreabrió los ojos y con un hilo de voz susurró. No confíes en él. El hombre intervino rápido, sin perder la calma, pero con cierto filo. No. Confía en mí. Soy la única persona aquí que puede protegerte. El corazón de Alejandro latía tan fuerte que sentía que
Le iba a explotar el pecho. ¿ Quién era aquel hombre? ¿Cómo sabía su nombre? El bebé dejó de llorar y se quedó quieto, como si también escuchara la tensión. ¿Qué está pasando?, preguntó Rosa, con la voz rota. ¿De quién hablan? El hombre dio un paso adelante, reuniendo valor. Yo formo parte de esto desde hace años, aunque ustedes no lo notan. Soy un empleado más, sí, pero vengo del pasado oscuro de esta familia, y lo que pasó aquella noche no fue un accidente. De repente, la mujer en el suelo se despertó del todo, con los ojos llenos de lágrimas y un grito ahogado que desgarró el silencio. «Es mentira todo lo que te han contado, Alejandro. Tu padre, tu familia, están podridos. No solo tu madre murió, la mataron». Un escalofrío recorrió la columna de todos. La habitación pareció cerrarse. El aire se volvió tan denso que costaba respirar. «¿Qué dices?», exigió Alejandro, la voz temblando. «Explícate». La mujer, con dificultad, se incorporó apoyándose en Rosa. «Tu padre no solo te ocultó una hermana, también asesinó a Mariana. Fue para proteger otro secreto, uno que involucra a ese bebé». Todos tragaron saliva, sintiendo un nudo en la garganta que les impedía hablar. El llanto del bebé volvió con fuerza, rompiendo el frágil momento de calma. «¿Qué secretos?», preguntó Alejandro, casi sin voz. «¿De qué hablas?». El hombre oscuro, silencioso hasta ahora, se acercó con los ojos clavados en Alejandro. «El bebé no es tu hijo. Alguien puso ese niño contigo, para engañarte, para destruirte. Ese sobre que encontraron es la prueba de que todo fue planeado». Alejandro sintió que el mundo se hundía bajo sus pies una vez más. El sudor frío le corría por la nuca, y sus manos se cerraban en puños sin fuerza. Pero antes de que pudiera reaccionar, se escuchó otro golpe seco, fuerte, como un disparo contra la ventana. Todos se sobresaltaron. El bebé lloró aún más fuerte, como si entendiera que algo terrible venía. En ese instante, las luces parpadearon y se apagaron, dejando todo en una oscuridad total. «¡No!», chilló Rosa. «¡No otra vez!». El silencio cortante siguió, solo roto por las respiraciones agitadas y el llanto desconsolado del bebé. Cuando la luz regresó, la mujer que había caído estaba desvanecida, pero ahora Lucía no estaba en ningún lado. Alejandro miró hacia todos lados y sintió que su corazón se hundía en un pozo sin fondo. La realidad lo golpeó con brutalidad. No solo había mentiras, secretos y traiciones, sino que alguien había entrado. Alguien quería que todo esto terminara anoche. Alejandro sintió una opresión brutal en el pecho. Se volvió hacia Rosa y la mujer extraña. «¿Dónde está Lucía?», dijo con voz rota. «¿Quién hizo esto?». Pero la única respuesta fue un susurro que parecía venir de todos lados. «Esto apenas comienza, y la casa oculta mucho más de lo que te atreves a imaginar». El teléfono volvió a sonar, una vez más. Alejandro lo tomó temblando, y esta vez la voz del otro lado no tuvo tiempo de decir nada antes de que un grito seco lo interrumpiera. Y en ese instante, en la punta del pasillo, la puerta se cerró de golpe detrás de alguien. El misterio seguía, pero ahora con un jugador invisible, y un juego que nadie parecía poder ganar. El golpe seco cerró la puerta de golpe, y dejó un eco terrible en el pasillo. Alejandro quedó paralizado, con el teléfono aún en la mano, temblando como si un frío subterráneo le hubiera invadido el pecho. El silencio aplastaba la sala. Cada respiración era como una cuchillada, pesada, entrecortada. «¿Quién?», balbuceó, pero nadie respondió. Rosa se acercó a Alejandro, apretando los labios, los ojos empañados. Lucía seguía allí, pero el bebé había dejado de llorar. Una extraña calma flotaba en el aire. Justo cuando parecía que todo se había detenido, un clic atronador llenó la habitación, y fue entonces cuando la luz se prendió de golpe. Las caras de todos se congelaron. Frente a ellos, sin invitación, apareció Mariana. Sí, Mariana, la mujer que Alejandro creía muerta. Sus labios suaves que él recordaba, sus ojos llenos de lágrimas, pero también cubiertos de una ira cortante como un cuchillo. La sala inhaló un aire frío, como si el tiempo se hubiera roto. Alejandro sintió que el mundo se hundía bajo sus pies, la luz quemaba sus pupilas,
Pero lo que más le dolía era esa presencia imposible, viva y real. ¿Cómo? Su voz se quebró, seca, incrédula. Mariana, temblando, dio un paso adelante, apartando la mirada de Lucía, que seguía agarrando al bebé, paralizada. No muero, no del todo, no sin usar las cartas que alguien más guardó en sus manos. Su voz salió en un susurro cargado de rabia contenida. Pero me enterraron viva, entraron en mi cuerpo, me borraron, me escondieron, todo para proteger mentiras. Rosa dio un paso atrás, la mandíbula tensa, sin poder creerlo. Alejandro sintió un peso brutal en el pecho, como si una presión lo aplastara desde dentro. ¿Su mujer? ¿Su esposa verdadera? ¿Y entonces quién? ¿Era Lucía? ¿Qué vínculo tenía con Mariana? El caos explotó en su mente. Antes de que pudiera reaccionar, Mariana miró fijamente al bebé y en sus ojos apareció un destello oscuro. «Este niño», dijo con voz afilada, «no es hijo de Alejandro. No es hijo de nadie». Un silencio mortal cayó sobre la sala. El bebé comenzó a llorar de nuevo, esta vez con un llanto desgarrador, como si sintiera la intensidad que caía sobre él. «¿Qué dices?», gritó Alejandro, desesperado. «Explícate ahora mismo». Mariana dio un paso firme y, sin avisar, golpeó el pecho de Alejandro con la palma abierta. El choque fue como un trueno, pero lo que siguió fue peor. Ese bebé es un virus, un error, un pedazo de un legado oscuro que tu familia intentó esconder para siempre. Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. La confusión y el horror lo atravesaron en oleadas, como una tormenta que desgarra la piel. Se manoteó el pecho, como si allí hubiera algo que pudiera arrancar, detener, entender. ¿Virus? ¿Legado oscuro? Balbuceó, sin fuerzas. Mariana tragó saliva y miró a todos, los rostros atrapados entre el miedo y la incredulidad. La verdad es esta. Lo que ustedes llaman familia, lo que construyeron con sacrificios y mentiras, es un experimento. Su voz se volvió un cuchillo. Alejandro, tú no eres solo el hijo perdido. Eres la pieza central de todo esto. Y este bebé, él no es tu hijo. Es un fragmento de esa amenaza. Rosa quedó muda. Lucía soltó un sollozo ahogado, apretando al bebé contra su pecho. Alejandro sintió que se estaba ahogando en su propio corazón, que el suelo se abría de nuevo bajo sus pies. Su mente no podía procesar más. Entonces Mariana dio un paso atrás, y su cuerpo comenzó a desmoronarse ante sus ojos, como si una niebla los tragara. «Lo siento, Alejandro», susurró antes de desvanecerse en la nada. El teléfono, olvidado en la mesa, vibró brutalmente. Alejandro lo tomó y vio un mensaje nuevo, un mensaje que no podía creer. «Este juego no es humano. La familia que crees conocer es un experimento. Tú eres el resultado, y ahora ellos vienen por ti». Y por el niño. Un ruido detrás de ellos hizo que todos se giraran de golpe, pero la puerta seguía cerrada. Nadie estaba allí. Solo el eco de sus propios corazones latiendo, como tambores de guerra. El misterio acababa de cambiar, y esta vez Alejandro sabía que no podía confiar ni en su propia realidad, ni en su propia sangre. El silencio se apoderó de la habitación como una sombra pesada, y el corazón de Alejandro parecía querer salirse del pecho. Todavía temblaba con el mensaje en la pantalla del teléfono. Sus dedos se le agarrotaban, incapaces de soltarlo. Aquel último aviso era un golpe directo en el estómago. «Ellos vienen por ti y por el niño». La casa entera parecía latir con ese miedo. Rosa se acercó, sus ojos vacíos pero llenos de terror. Lucía seguía acunando al bebé, su cuerpo agarrotado, como si en cualquier segundo fuera a colapsar. Alejandro se secó la frente, intentando que el frío no se le clavara más profundo, y entonces sonó el portazo. La puerta principal se abrió de golpe, y entró un hombre con paso firme, con ojos grises y una expresión que cortaba el aire. Miró a todos en la sala, clavando la mirada en Alejandro. Su voz no dejó dudas. «Soy Mateo, y lo que están viviendo no es nada comparado con lo que viene». Nadie habló. Un silencio tan denso que parecía que la casa iba a estallar. «Déjenme aclarar algo», continuó Mateo. «Ustedes creen que esta historia es sobre mentiras familiares,
conspiraciones, experimentos, pero no lo es. Esto, se acercó a Alejandro, bajó la voz, esto es una guerra por el tiempo y por el destino. Alejandro frunció el ceño, confundido, pero a la vez, su pecho ardía con algo que ya no entendía. ¿Qué dices?, musitó. Mateo respiró hondo, sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, parecía un llavero, pero estaba cubierto de luces parpadeantes. Lo levantó como una amenaza. Este bebé, dijo señalando al niño con voz grave, no es humano, no del todo. Es un híbrido, una creación entre dos mundos. Y tú, Alejandro, no eres solo el hijo del hombre que creías, eres su protector, su guardián sin saberlo. Lucía apretó más fuerte al bebé. Alejandro sintió que todo se desmoronaba otra vez. ¿Híbrido?, preguntó Rosa con voz temblorosa. ¿De qué estás hablando? Mateo lanzó una mirada amarga como si doliera contar esto. Hace años, tu padre se involucró con una organización no humana. Fue engañado, manipulado. El bebé que tienes en brazos es la prueba viviente de ese pacto oscuro. Por eso te ocultaron todo. Por eso te criaron entre mentiras. «Eso es una locura», chilló Alejandro. «¿Cómo puedo creer eso después de todo lo que...?» De repente, la luz parpadeó y el dispositivo que llevaba Mateo empezó a emitir un zumbido agudo. Su cara se puso pálida. «No hay tiempo», dijo Mateo. «Vienen por él. Niño, y por ti ahora». Un golpe seco retumbó por el pasillo y en el umbral apareció otra figura. Una mujer con ojos plateados y una sonrisa torcida que caminó lento hacia la sala. Miró al bebé, luego a Alejandro, y dijo con una voz que helaba la sangre. Creyeron que podían esconderlo. Este niño es el puente entre dos mundos, y yo soy su guardiana. Rosa dio un paso atrás, aterrada. Lucía comenzó a temblar con el bebé en brazos, como si sintiera que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, con la garganta seca. La mujer rió, una risa fría y amarga. «Soy lo que tu familia más teme, la verdad que nunca admitieron, y vengo a buscar lo que es mío». En ese instante, un grito desgarrador salió del bebé, un grito que no parecía de un niño. Alejandro sintió un pinchazo en el pecho, como si algo dentro suyo le rompiera el alma. Y justo antes de que pudiera hacer o decir algo, un estallido tremendo sacudió la casa. La ventana más cercana explotó y los vidrios cayeron como lluvia cortante. Mateo se lanzó hacia la mujer, pero ella desapareció en una bruma imposible. El pulso de Alejandro estaba fuera de control. La tensión se hizo insoportable. «Esto no es solo un secreto familiar», jadeó Alejandro. «Esto es una batalla que ni siquiera sé cómo pelear». Rosa lo miró, temblando. «¿Entonces qué hacemos?», susurró. Pero Alejandro no tenía respuesta. En el silencio que siguió, el bebé dejó de llorar y miró fijamente a Alejandro, con unos ojos que parecían demasiado viejos para su carita pequeña. Y en ese momento, Alejandro supo que no había vuelta atrás, que lo que creía real se había destruido de la forma más brutal. La batalla por la verdad y por todo lo que amaba apenas comenzaba. Y lo peor, lo que Alicia, la mujer que desapareció, había dicho, era solo el principio. Porque en las sombras, algo mucho más oscuro y terrible nos estaba esperando. Y esta vez no habría advertencias. El misterio seguía vivo, y Alejandro estaba atrapado en medio de una guerra que no entendía. Un ruido extraño surgió del cuarto del bebé. Alejandro se acercó tembloroso y lo que vio lo dejó sin aliento. Pero eso es otra historia. Por ahora, solo el eco de la batalla empezaba a sonar. Alejandro se acercó al cuarto del bebé con pasos temblorosos. El corazón le golpeaba tan fuerte que sentía que podía escuchar sus propios latidos en las paredes. La puerta estaba entreabierta y apenas entró la cabeza, lo que vio le cortó la respiración. El bebé no estaba solo. Al lado de la cuna, una figura encapuchada se agazapaba. Sus manos largas y frías rozaban la piel del niño con una delicadeza que no podía entender. Un silencio cortante llenaba el cuarto, ese silencio que pesa y anticipa. Desastre. De repente, el bebé abrió los ojos y emitió un grito tan desgarrador que Alejandro sintió un pinchazo profundo en el pecho, como si le clavaran una daga.
La figura levantó la capucha y Alejandro se quedó helado. Era él, una copia exacta de sí mismo, idéntico hasta en los detalles más pequeños, la cicatriz que tenía en la mejilla derecha, las mismas arrugas prematuras que le habían robado años de vida. «¿Qué, maldita sea, está pasando?», balbuceó, dando un paso atrás. La figura retlipa sonrió con una tristeza infinita, la mirada cargada de culpa y miedo. «Soy tú, Alejandro. Soy lo que tú podrías ser, o tal vez lo que nunca debiste ser». Alejandro retrocedió. El nudo en la garganta se volvió un puño implacable que le aplastaba todo. «Esto no puede ser real. No puede». «Es más real de lo que imaginas», respondió la otra voz, con un temblor que partía el alma. «Este bebé no solo es un híbrido, ni una pieza de un juego oscuro. Es la clave, la llave para liberar o condenar lo que somos». Alejandro intentó gritar, pero la voz murió en su pecho. La habitación comenzó a girar, un vértigo feroz lo tiraba al suelo. En ese instante, el llanto del bebé se transformó en un susurro extraño, casi humano. La figura continuó, sus palabras eran cuchillas. «La verdad que nadie te dijo es que tú y este niño son dos partes de un mismo ser dividido, un experimento para salvar lo que pudo perderse, o para matarlo antes de nacer». Alejandro sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero se negó a caer. El pulso le explotaba en las sienes y sin poder sacudir la cabeza, preguntó en un hilo de voz: «¿Qué significa eso?». «Significa que tú eres un fragmento suelto de un alma partida. Este bebé es la otra mitad. Por eso te ocultaron la verdad, y por eso te quieren desaparecer a los dos». El silencio siguió, pesado, como una sentencia. Entonces la manecilla del reloj dio un golpe seco y resonó en toda la casa. En ese momento, la puerta se abrió tras ellos con un estallido brutal. Entró Rosa, con los ojos desorbitados y el rostro blanco como la muerte. «Alejandro», gritó, «no eres tú el más peligroso aquí». Todos se giraron. La tensión explotaba en pedazos. Rosa se acercó al bebé y con manos temblorosas le retiró la manta. Bajo la luz, el pequeño tenía manchas negras en la piel, como tinta esparcida bajo la carne. Pero no era cualquier mancha. Brillaban y se movían, como si algo vivo latiere debajo. «Es», jadeó Rosa, «un sello antiguo, un mandato. No es solo un hijo, Alejandro. Es una llave, un arma, un legado maldito». La figura que se parecía a Alejandro se estremeció, con la mirada atrapada entre el miedo y la resignación. «¿Y si esto significa que todo lo que hemos vivido no fue para protegerte, sino para mantenerte encerrado?», dijo con voz rota. Alejandro miró a Rosa, a Lucía, al bebé, y por primera vez en mucho tiempo sintió que no entendía nada. Pero había algo peor que no podía dejar pasar. Esa mirada suya, multiplicada y rota, le mostraba que la lucha no era con el mundo exterior, ni con sus enemigos invisibles. Era contra sí mismo. «Tengo que saber quién soy», musitó con la garganta seca. «¿Y quién es este niño, de verdad?». La figura asintió lentamente, como si una batalla interna lo consumiera. «Entonces prepárate, porque la verdad que viene no solo cambiará tu historia, romperá la realidad misma». El bebé gimió, aunque sus ojos parecían saber más que cualquiera. En ese instante el teléfono volvió a sonar, un timbre trémulo y urgente que retumbó en la casa entera. Alejandro lo tomó, con las manos temblorosas. La pantalla mostraba un número desconocido, pero en el fondo, un mensaje cruel parpadeaba sin cesar. «No soy tú, soy el verdadero Alejandro, y el juego apenas empieza». El cuarto quedó en silencio, salvo por el latido furioso del corazón de Alejandro, que ya no sabía si latía por miedo o por la terrible certeza de que eso no era el final. Y mientras la sombra se alejaba, con un último susurro helado, la puerta se cerró detrás de ellos. El silencio golpeó con fuerza. Justo cuando la puerta se cerró detrás de la figura igual a Alejandro, todo quedó tan quieto que se podía oír el latido frenético del corazón de Alejandro, retumbando en sus oídos. Miró al bebé,
que lo miraba con una calma inquietante, casi demasiado grande para su edad. La habitación parecía respirar, como si de repente el aire se hubiera vuelto denso, pesado, con un olor raro, como a metal y tierra mojada. Rosa rompió el mutismo, con la voz quebrada y la mirada desenfocada. «¿Qué demonios está pasando aquí?», susurró, casi sin poder creer lo que acababa de ver. El hombre que se parecía a Alejandro dio un paso hacia adelante, la cara marcada por el cansancio de años que pesaban en sus ojos. «No soy un reflejo, soy la parte de ti que quisieron enterrar». Su voz era áspera, un suspiro seco atravesado por el miedo y la rabia. «Y traigo noticias que van a cambiarlo todo». Alejandro retrocedió un poco, temblando. No podía ni respirar. El peso en su pecho se hacía insoportable. Pero entonces, justo cuando pensaba que nada podría volverse más oscuro, algo extraño empezó a suceder. El bebé, que hasta ese momento solo había mirado fijo, comenzó a agitarse violentamente. Los ojos se le pusieron rojos, como si la luz fuera absorbiéndola. Un grito feroz brotó de su garganta, pero no era un llanto común. Era un sonido afilado, cortante, una mezcla de dolor y furia. Alejandro sintió que un frío brutal se le clavaba en el estómago, y se llevó las manos a la boca para no gritar. El hombre lo miró con ojos llenos de terror. «No, esto no puede ser», musitó. En ese instante la piel del bebé empezó a cambiar. Manchas negras comenzaron a extenderse, trazando líneas como un mapa oscuro sobre su cuerpo. La habitación se llenó de un olor a quemado mezclado con hierro oxidado. Rosa se tapó la boca mareada, y Lucía soltó un sollozo desgarrador, aferrando al bebé como si quisiera protegerlo del mundo. Pero lo que pasó después destrozó cualquier esperanza. El bebé dejó de ser bebé por un instante. Sus manos se estiraron y, en un abrir y cerrar de ojos, lo que estaba en sus brazos fue algo totalmente distinto. Un ser alto, con la piel oscura como carbón y ojos que brillaban con un azul eléctrico imposible. La figura se levantó lentamente, y con una voz que no era de este mundo, habló. «Soy el verdadero Alejandro, el que nunca quisieron mostrar». El corazón de Alejandro parecía a punto de explotar. Sus piernas se aflojaron, y todo su cuerpo temblaba como si fuera a disolverse. «¿Qué significa esto?», logró balbucear. El ser azul dio un paso al frente, con una expresión que mezclaba tristeza y furia. «Un experimento fallido, un alma partida en dos mitades. Tú eres la sombra que creyeron controlar. Yo soy la verdad que escondieron bajo 1000 mentiras». En ese momento, la puerta se abrió de golpe una vez más. La mujer de ojos plateados apareció, su sonrisa cruel más amplia que nunca. «Al fin nos reencontramos, Alejandro», dijo con voz quebrada y feroz. «Este juego termina hoy, y el destino de los dos está en mis manos». Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el bebé ser, o lo que fuera, alzó la mano, y una energía tan oscura como el abismo explotó en la sala. Las paredes vibraron, el suelo tembló bajo sus pies, y un grito silencioso, frío y terrible, se extendió como un manto. Todos gritaban, pero Alejandro no podía moverse. La realidad se deshacía frente a él, y aunque el pánico lo quemaba por dentro, hubo un segundo de absoluto silencio. Un último parpadeo de luz reveló que Lucía había desaparecido. Solo quedaba el vacío donde estaba antes, y una sombra negra que se deslizaba hacia la oscuridad del pasillo. Y cuando todo parecía perderse, la voz del teléfono sonó otra vez. Pero esta vez no había nadie al otro lado. Solo un susurro, un suspiro hundido que heló la sangre. «No confíes en ninguno. Nadie es quien aparenta ser». Alejandro levantó la mirada, el pecho oprimido, con el alma rota. No había vuelta atrás. El misterio había dejado de ser solo un enigma, se había convertido en una maldición. Y algo muy profundo estaba a punto de despertar. El silencio pesaba como una losa. Alejandro respiraba con un nudo que le apretaba la garganta. Miró a su alrededor. La sala parecía vacía, pero su corazón gritaba que algo se había roto para siempre. Lucía desaparecida.
el bebé transformándose en ese ser extraño, y ahora esa voz al teléfono que lo dejó congelado. Nadie es quien aparenta ser. Quiso moverse, hablar, pero el cuerpo no le obedecía. En sus manos, el teléfono temblaba, y la pantalla brillaba con el mensaje como un veneno: no confíes en ninguno. De repente, un ruido seco abrió la puerta principal de golpe. Alejandro giró la cabeza, con el pulso al borde del colapso. En el umbral apareció Rosa, pero no era la misma de antes. Tenía los ojos inyectados en sangre y el rostro consumido por una mezcla de dolor y furia que clavó en Alejandro una verdad horrible. «Este juego se acabó», gritó con una voz quebrada, mientras cerraba la puerta de un portazo tras de sí. Alejandro la miró desconcertado. «¿Rosa?», logró balbucear. «¿Qué te pasa?». Ella dio un paso adelante, temblando, pero con un fuego en la mirada que parecía quemar todo a su paso. «No soy quien crees, ni ella tampoco». Los pelos de Alejandro se erizaron. Rosa bajó la mirada, y con voz rota arrancó a contar. Yo soy Lucía». Alejandro se quedó tieso. «¿Lucía?». La voz se le apagó de golpe. «Estás loco», susurró, temblando. «No puede ser». Pero Rosa no lo miró a los ojos. Sujetó sus manos con fuerza y confesó: «Lucía nunca existió. Soy yo, soy Rosa. Me hice pasar por ella. Me infiltré en esta casa, en esta familia, porque quería protegerte». El golpe fue directo al estómago. Sus piernas temblaron, y el pecho le dolía como si lo hubieran apretado con las manos. Él, que había confiado, amado sin límites, ahora enfrentaba la traición más brutal. «¿Por qué?», preguntó con la voz quebrada. «¿Para qué?». Ella tragó saliva con dificultad, y esa misma furia cruel volvió por un instante. «Para salvarte, a ti y al niño, para evitar que el mal que esta casa creó lo llevara todo». Mientras hablaba, la puerta del cuarto del bebé se abrió lentamente. Una sombra se deslizó dentro y dejó tras de sí un olor metálico, frío, un eco de algo que callaba gritos viejos y olvidados. Alejandro se giró justo a tiempo para ver a la mujer de ojos plateados aparecer nuevamente, esta vez sin sonrisa. Tenía algo en la mano, un objeto pequeño que brillaba con una luz siniestra. «¿Creíste que Jesús no regresaría?», dijo con voz cortante. «La oscuridad que trajeron contigo ahora viene por ellos». El niño empezó a llorar, pero un llanto que parecía contener siglos de tormento. Alejandro sintió que las piernas se le doblaban, mientras un grito desgarrador brotaba de su boca. Intentó agarrar al bebé, pero de pronto el pequeño emitió un chillido que cortó todo como un cuchillo. En un movimiento que fue más veloz que el sonido, la mujer lanzó ese objeto, un pequeño medallón que explotó en una nube de luz negra, haciendo que la sala temblara, las paredes crujieran y susurraran secretos arcanos. La luz golpeó a Alejandro en el rostro, cegándolo por un segundo. Cuando pudo abrir los ojos, ya no estaba solo. A su lado, Lucía apareció de la nada, con lágrimas en los ojos y una sonrisa tan genuina que irradiaba esperanza en medio del caos. «Alejandro», dijo ella, en un susurro, «no todo está perdido. Esta locura es solo el comienzo de la verdad real». Pero antes de que pudiera decir más, Rosa cayó de rodillas, con el rostro pálido y la mirada perdida. «El niño no es tan solo una llave ni un experimento», musitó. «Él es la semilla de algo mucho más grande, algo que puede romperlo todo o reconstruirlo». La tensión se apoderó de nuevo del aire, apagando la última chispa de calma. Alejandro sintió cómo el miedo se enroscaba en su pecho, pero también un atisbo de fuerza que lo empujaba hacia adelante. Y en ese instante el teléfono vibró otra vez. Alejandro lo tomó con manos temblorosas y leyó el mensaje que aparecería en la pantalla como una sentencia. «La verdadera guerra no es contra ellos, es contra ti mismo». El miedo lo atravesó, y alzó la mirada justo cuando la luz de la casa empezó a apagarse, dejando afuera solo la sombra oscura de la noche que rodeaba la mansión. El silencio volvió, más profundo y aterrador que nunca. ¿Quién estaba jugando?
¿Y qué quedaba de Alejandro en medio de tanto engaño? Nada estaba claro. Todo apenas comenzaba. La mansión estaba en silencio, roto solo por el llanto entrecortado del bebé que Lucía sostenía con brazos temblorosos. Alejandro sentía el peso de un mundo desplomándose en su pecho, un frío glacial que le atravesaba las venas. La figura azulada, aquella sombra que se hacía llamar el verdadero Alejandro, desapareció en un parpadeo, dejando tras de sí un vacío que pesaba como una losa. Rosa, con la mirada enrojecida y los labios resecos, se acercó lentamente. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra golpeaba como un martillo. No queda más que enfrentar la verdad, juntos. Alejandro tragó en seco. La atmósfera estaba cargada, como si la misma casa contuviera la respiración. Respiró profundo, sintiendo la opresión en el pecho que le cortaba el aire. No podía seguir huyendo, no después de todo lo que había descubierto, de todo lo que habían perdido. ¿Qué queda entonces?, preguntó con voz quebrada. ¿Quiénes somos y qué hacemos? Lucía levantó la mirada, sus ojos cansados pero firmes. El bebé arropado en su pecho parecía escucharlos, como si supiera que este era el último acto de la pesadilla. Somos lo que elegimos ser, respondió ella. No el experimento ni las mentiras. Somos la familia, aunque rota, y eso puede ser suficiente. Alejandro cerró los ojos por un instante. Sintió un temblor intenso en las manos, un nudo en la garganta que amenazaba con romperlo. Pero en esa oscuridad también destelló una pequeña luz, un atisbo de esperanza, una chispa que le decía que, por fin, podía tomar control. Entonces rompamos el círculo, dijo con voz firme. No permitamos que nos destruyan, que este bebé, que somos, sea más fuerte que el miedo y la traición. Rosa asintió con lentitud, las lágrimas aflorando pero sin rendirse. En ese momento, la luz empezó a filtrarse a través de las ventanas. Un amanecer sin promesas, pero real. La casa respiraba con ellos, dejando atrás la sombra que por tanto tiempo la había consumido. El teléfono vibró por última vez. Alejandro lo miró y no contestó. Esta vez no necesitaba mensajes ni mensajes ocultos. Ya sabía lo que tenía que hacer. Se volvió hacia Lucía y el bebé, hacia Rosa, hacia la familia que se reinventaba desde las cenizas. El miedo seguía ahí, clavado en sus huesos. Pero también una fuerza inesperada, la voluntad de luchar, de sanar, de vivir. El pasado estaba roto, sí, pero el futuro, ese lo escribirían ellos, sin máscaras, sin secretos. Con pasos firmes, Alejandro salió al corredor, dejando que la luz le quemara los ojos y que el viento le despeinara el alma. Por fin, el juego terminaba, y aunque las heridas tardarían en sanar, sabía que al menos esta vez la verdad no lo destruiría. Escucha muy bien porque esto no es un juego. Si llegaste hasta aquí, tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte ni un segundo de las próximas historias exclusivas que están por venir. No te puedes quedar fuera de la comunidad más intensa y fiel que existe. Y no te olvides de destruir el botón de like debajo del video, ahora, para que el algoritmo sepa que aquí está el contenido que merece reinar. Este es el momento de mostrar tu apoyo y hacer que se escuche fuerte. Quiero leerte ya en los comentarios. Cuéntame qué te voló la cabeza, qué teorías tienes, cuáles personajes te sacaron lágrimas o te dejaron helado. Inunde la sección con tus palabras, porque aquí cada opinión cuenta. Por último, no te lo guardes. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace que simplemente no pueden perderse. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Recuerda, solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal así. Vamos, que el misterio, la verdad y la batalla continúan, y queremos a todos ustedes al frente, protagonizando cada paso. Suscríbete ya, like ya, comenta y comparte ya. No hay tiempo que perder.